Seguimos aquí en Cantabria por la mañana, cuando pasan 3 minutos de la 1 en punto de la tarde, y como les hemos comentado en el avance, hoy vamos a hablar de cuáles son esas cláusulas abusivas que están copando muchas informaciones en diferentes medios de comunicación y también generando información en las diferentes redes sociales. Les hablamos de esa cláusula suelo y también de la posibilidad que ahora mismo se genera tras una sentencia del Tribunal Supremo de que se hayan cobrado mal durante muchos años las escrituras a la hora de formalizar las hipotecas. Hemos querido charlar con uno de los abogados de UC Cantabria para ver si le aclaramos algunas dudas a muchos de ustedes que probablemente estarán afectados por una u otra o en distintas condiciones. Está con nosotros Enrique Solís. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bienvenido a Cantabria por la mañana, Enrique. Muchas gracias. Parecía que había un poco de luz con el tema de las cláusulas suelo. Se iba a aprobar por parte del Gobierno de España un Real Decreto para la gestión de esta devolución. La aprobación iba a tener lugar el pasado viernes en Consejo de Ministros, pero a última hora se supo que no tenían acuerdo con el Partido Socialista, que finalmente no se iba a llevar a cabo y se iba a demorar. ¿Qué supone para los afectados por las cláusulas suelo esta demora en la aprobación del Real Decreto? Y no sé si el Real Decreto era lo suficientemente bueno para el cliente. No, en absoluto, consideramos que no, por lo siguiente. Era el denominado, es un código de buenas prácticas bancarias, que en primer lugar no iba a ser vinculante para las entidades bancarias, las cuales a través de sus presidentes y demás ya habían manifestado su voluntad de no acogerse a ese código de buenas prácticas bancarias, que en la práctica ¿qué suponía? Suponía la posibilidad de articular un sistema que según ellos era gratuito, para que los bancos se acogiesen a él, los que quisieran acogerse, y negociar pues, las condiciones en las cuales no solamente anulaban la cláusula suelo, sino que también devolvían el dinero. Consideramos que era negativo para los consumidores porque también, si es un código similar a los anteriormente aprobados, podía suponer incluso una quita en lo que son los derechos de los consumidores. No era vinculante y las entidades bancarias no quieren, en principio, ese código, y lo que quieren es negociar individualmente con cada uno de los afectados, con cada uno de los prestatarios. Hoy por hoy en Cantabria, Enrique, ¿siguen existiendo hipotecas con cláusula suelo o la cláusula está anulada pero el problema está en recuperar ese dinero que se ha pagado de más? Bien, lo que se ha detectado es que hubo un cambio en cuanto a la redacción de las hipotecas a partir precisamente de mayo del 2013. Ya las hipotecas que nos han llegado con fechas posteriores, prácticamente ninguna tiene esa denominada cláusula suelo. Las firmadas anteriormente sí y permanecen, y los efectos perjudiciales permanecen hasta hoy 17 de enero, pero realmente a partir de entonces ya los bancos empezaron a redactarlas de modo y manera que no quedasen ahí por lo menos inscritas. Pero hasta fecha de hoy, las que se firmaron anteriormente, muchas de ellas permanecen con esa cláusula suelo. Una vez que nos anulan la cláusula suelo, lo difícil me imagino que sea que el banco devuelva lo que ha estado cobrando de más durante X años diferentes, los que sea para cada cliente, al bolsillo, ¿no?, de ese usuario. Tan difícil es quitar la cláusula a los prestatarios que la tienen todavía, como difícil es que les devuelvan el dinero, al menos de manera voluntaria. Cierto es que, por ejemplo, hubo 3 entidades bancarias, el Banco Bilbao, Popular y otro, que efectivamente a raíz de esa sentencia de mayo del 2013 la quitaron, pero porque no tuvieron otra, porque el Supremo les obligaba, no devolvieron dinero, básicamente. Y lo que es complicado es que de buenas a primeras, con una simple negociación, la entidad bancaria te quiera devolver te quiera anular la cláusula y muchísimo menos que te quiera devolver el dinero. Por lo tanto, por eso nosotros aconsejamos que, a la vista de esas 2 sentencias, la de mayo del 2013 y la del 21 de diciembre del 2016 de la Unión Europea, lo aconsejable, lo razonable ya es acudir a la vía judicial. ¿La devolución se hará obligatoria por esa sentencia que comentabas que nos llega desde Europa para todos los clientes que han tenido cláusula suelo o solo para aquellos que lo reclamen y peleen incluso llegando a vía judicial? Lógicamente lo que se puede entender fácilmente es que lo que no va a hacer el banco es llamar por teléfono o llamar a la puerta de todos los clientes para decir, oye, mira, te voy a quitar la cláusula suelo y te voy a devolver el dinero que te corresponda, 5, 6 o 10.000 euros. Eso entendemos que sería una grandísima sorpresa. La mecánica o el comportamiento de los bancos no es facilitar el derecho de lo que es el prestatario hasta que realmente el prestatario articula los medios de defensa y de reclamación que tiene a su disposición.
Primero, una reclamación extrajudicial para acabar en la Sí. vía judicial o directamente vía judicial. No, lo recomendable es acudir a la vía judicial, pero para acudir a la vía judicial lo que debería tener el prestatario, el cliente o consumidor, es una reclamación previa. ¿Para qué? Para luego, cuando acuda al juzgado, poder probar que esa vía ya la ha agotado, que el banco o bien no le ha contestado o bien le ha contestado de manera insatisfactoria. Para luego poder probar a lo que es el juzgado o tribunal que efectivamente el prestatario ha actuado con toda y absoluta la buena fe del mundo. Esa sentencia del Tribunal Europeo crea jurisprudencia, o sea, el cliente sabe que acudiendo a vía judicial, digamos, tiene ganado aunque no sepa qué cantidad Sí. va a percibir. Esa sentencia es obligatoria para el Estado español y para las entidades bancarias. Lo que dicen las entidades bancarias, para más o menos, por decirlo vulgarmente, quitarse muerto de encima, es que esa cláusula no la tengo yo. No la tengo yo redactada, al menos de esa manera, ¿de acuerdo? Pero cierto es que el prestatario que acuda a la vía judicial bajo esa premisa de que efectivamente el banco tiene esa cláusula suelo, debidamente informado por parte de una asociación como la nuestra o abogados, lo tiene muy bien para ganar. Lo que hay que matizar es que cuando uno acude a la vía judicial, nadie le puede garantizar el 100% del resultado. Nadie. Ningún abogado, ninguna entidad le puede asegurar el 100%. Ahora bien, que con estos datos o materiales que tiene el prestatario es muy factible, es totalmente factible que lo gane, también es. Ahora bien, a 100% no hay nada en la vida. Enrique, comentabas que hay bancos que llegan a un acuerdo extrajudicial con el cliente de devolverles una cantidad. Sí. ¿Cómo puede saber el cliente si esa cantidad es suficiente con respecto a lo que lleva pagando de más en Bien. estos años? En ese caso el consejo es bien sencillo, es cuando el banco o la entidad bancaria o crediticia le llame al cliente y le diga, ven para acá, que tengo una buena oferta, ven que tengo un contrato para que me firmes, lo que debe hacer el consumidor es, educadamente, personarse en la entidad bancaria, hablar con su interlocutor y pedirle siempre un borrador o un escrito del banco, con el sello del banco, con esa oferta. No firmar nada y en la medida de lo posible coger y llevar ese borrador o ese contrato, esa minuta, llevárselo a un experto, a un abogado o a una asociación para que verifique y compruebe los extremos de ese documento. Nunca firmar antes, porque luego cuando se firma es complicadillo luego echarlo para atrás. Y una vez ya debidamente informado y asesorado de ese borrador, entonces ya el cliente o el prestatario podrá optar en consecuencia, o bien firmar ese acuerdo o bien no firmarlo. He leído también alguna noticia al respecto de que había entidades bancarias, Enrique, que estaban ofreciendo a los clientes cambiar el plazo Sí. variable que tienen la mayoría de las hipotecas por un plazo fijo que a priori fuese conveniente para el cliente. Sí. ¿Es bueno aceptar ese cambio? A ver, nos hemos encontrado de 2 años para acá que efectivamente el criterio de las entidades bancarias ha cambiado mucho. Primero iniciaban diciendo que no querían ni siquiera negociar, luego ya han empezado a negociar y efectivamente una de las ofertas que realizaba era cambiar ese tipo variable, o sea, diferencial más Euribor, cambiarle por un tipo de interés fijo. Bien, ahí hay que evaluar también las características personales del prestatario y de la familia para saber si efectivamente le puede convenir o no convenir. Lo que hay que saber es que actualmente el Euribor está en número negativo, está al menos con 0,82 aproximadamente. Si sumas ese Euribor más el diferencial, que suele ser el 1, tú tienes que pagar un 1% de interés. Bien, ¿cuándo te va a compensar un tipo de interés fijo? Cuando el Euribor se dispare, cuando pase por encima del 2, ¿de acuerdo? Entonces, sí te sería un poco satisfactorio. Pero claro, el Euribor, que es un sistema de índice de precios, por decirlo así, solamente se va a disparar por encima del 2% cuando pase esta crisis, porque es un regulador de precios. Entonces a nadie se nos escapa que esa crisis es muy larga y para que veamos un Euribor por encima del 2%, seguramente nadie tiene una bola de cristal, pero sí que van a pasar bastantes años. Entonces, ese índice fijo actualmente no sería demasiado interesante para los prestatarios. ¿Cuántas hipotecas calculáis que pueden estar afectadas en nuestra comunidad autónoma por esa cláusula suelo? Bien, esos datos, como lógicamente solamente los tienen las entidades bancarias, ¿de acuerdo? Nosotros podemos saber que por nuestras oficinas ya han pasado decenas de prestatarios, hemos tenido ya más de 300 consultas y ya tenemos preparadas más de 100 demandas para presentar en los juzgados, y entonces lo que no sabemos es el número exacto.
Lo que sí sabemos es que a nivel nacional, a nivel del Estado, es aproximadamente 1,5 millones de hipotecas en ese sentido. Si evaluamos que Cantabria prácticamente es el 1% de lo relativo en todo el Estado, pues estamos hablando fácilmente de entre 15 y 20.000 hipotecas. Hasta hace unos días solamente se hablaba de las cláusulas suelo como cláusulas abusivas, pero Sí. después de esa sentencia del Tribunal Supremo que obliga a BBVA y Popular, si no me equivoco, a devolver el dinero de formalización de la hipoteca porque considera abusiva también esa cláusula que se fija en la que el cliente es el que paga notario, registro y impuesto sobre bienes de actos jurídicos, creo Datos jurídicos que se llama, ¿no? Actos jurídicos documentados. ¿Cómo afecta esta sentencia a todas las hipotecas, no solamente a las de estas dos entidades bancarias? Sí, antes de entrar en ese tema, una pequeña matización. El tema de cláusula suelo obligaría a todas las entidades bancarias que efectivamente tengan la cláusula suelo. Por esa sentencia del Tribunal Europeo, ¿no? Me imagino. Sí, por la del Supremo, que dice que esa cláusula es nula, no es que sea ilegal, sino nula, y además el Tribunal Europeo lo que matiza es que la devolución de esas cantidades debe ser efectuada desde la firma de préstamo hipotecario, o mejor dicho, desde que salta la cláusula suelo. En cuanto al segundo tema, que es el de los gastos de constitución de la hipoteca, es un poquillo más complicado. Es una sentencia del Tribunal Supremo de finales del año 2015, pero que ahora salta a la palestra pues un poco al amparo de la sentencia de cláusula suelo. Esa sentencia lo que indica es que cuando hay una cláusula, que es diferente en cada banco, que atribuye a lo que es el prestatario en exclusividad todos los gastos derivados de la constitución de la hipoteca, al menos el 50% debe correr de cuenta del banco. Hay que analizar préstamo por préstamo, banco por banco, hipoteca por hipoteca, para saber si tiene esa famosa cláusula o no la tiene. ¿Qué gastos? Tasación, los gastos de tasación, los impuestos y arbitrios que vengan derivados, una comisión bancaria que suele estar ya prefijada en lo que es el préstamo hipotecario, y también básicamente los aranceles de los notarios. En definitiva, todos los gastos derivados de la constitución de la hipoteca que el prestatario, al formalizarla, lo paga. El prestatario, al formalizarla, lo paga, pero tiene que aparecer la cláusula específicamente en el préstamo. Sí. Si no, lo hemos pagado y punto. Y punto, claro, porque lo que se basa la sentencia es en la nulidad de la cláusula que está dentro del préstamo hipotecario. Y la consecuencia de la nulidad de esa cláusula en el préstamo hipotecario es la devolución al menos del 50% de esos costes. Por tanto, tiene que existir esa cláusula en el préstamo hipotecario. ¿Y tiene que estar redactada exactamente igual que la que aparece en la sentencia del Supremo? No. La sentencia del Supremo es, por decirlo así, un poco orientativa, ¿de acuerdo? Porque esa sentencia del Supremo solamente era para ese banco, ¿de acuerdo? Pero si hacemos la interpretación que se debe hacer, todas las entidades bancarias que tuviesen préstamos hipotecarios análogos a esa cláusula son los que están sujetos o debieran estar sujetos a esa devolución. ¿Cuál es la forma de proceder entonces que deben tener los usuarios, Enrique? A ver, lo primero es siempre estar debidamente informados a través de un profesional, abogados especializados, abogados o asociaciones como la que está aquí presente, ¿de acuerdo? Luego, lo conveniente es iniciarlo no directamente a través del juzgado, sino iniciar una pequeñita negociación previa con el banco, porque claro, si negocias con el banco y resulta que el banco se acoge a tus pretensiones, no te haría falta ya acudir a la vía judicial, donde ya puedes tener determinados gastos y costes, ¿de acuerdo? No acudir directamente a la vía judicial, porque por mucho que se oiga por ahí que las reclamaciones son gratuitas, que son gratis, que gratis en esta vida no hay nada gratis total, ¿de acuerdo? Entonces, antes asesorarse debidamente con un abogado o una asociación. Primero, acudir a una vía extrajudicial, que es una carta de reclamación o una instancia de reclamación, y luego ya, una vez bien informado el cliente, el asociado o el prestatario, bien informado sobre los costes y riesgos que puede haber, entonces ya sí puede acudir a la vía judicial. ¿Aquí es más fácil de calcular lo que el banco nos tendría que devolver? Claro, porque lo tenemos delante. O sea, en el tema de los gastos de constitución de la hipoteca, generalmente lo que hacía el prestatario era firmar la hipoteca y automáticamente se le daba una factura. En esa factura venían desglosados todos los costes, tanto de la gestoría, no la comisión bancaria porque estaba dentro del préstamo, pero gastos del notario, gastos de gestoría, todo eso ya venía desglosado generalmente en una factura. Entonces ahí ves la cantidad ya determinada, ¿de acuerdo?
En cambio, en la cláusula suelo hay que hacer un pequeño cálculo, porque puede haber gente que haya amortizado parte del capital, que en un momento determinado le hayan quitado la cláusula suelo, pero pueda seguir reclamando lo que es el importe indebidamente cobrado. Ahí sí que tenemos que tener un estudio un poco más detallado de las características. En cambio, en los gastos de constitución lo vemos ahí. En esos gastos de constitución, antes te he escuchado algo del 50%. Sí. Si alguien que nos está viendo hace esa reclamación previa al banco y el banco está de acuerdo en devolver ese 50%, ¿con eso nos tendríamos que conformar, por decirlo de algún modo, o es el 100% lo que deberían devolver? No, nosotros lo que instamos es, como he dicho anteriormente, que el cliente, antes de aceptar cualquier tipo de acuerdo o propuesta por parte de la entidad bancaria, lo que debe hacer siempre, absolutamente siempre, es pedir un borrador de aquello que le intenten hacer firmar, para hacérselo llegar a su abogado, los abogados o las asociaciones, ¿de acuerdo? Porque tampoco sabemos, porque no estamos allí con el prestatario, qué es lo que le van a intentar hacer firmar. Porque quizás el empleado de banca, con toda la buena fe del mundo, dice, fírmame esto y te doy el 50%. Lo que no sabemos es si dentro de lo que firmas te comprometes a firmar un seguro del hogar, un plan de pensiones, la adquisición de unas tarjetas, no lo sabemos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es imprescindible que antes de firmar y antes de darse esa circunstancia se le informe correctamente al prestatario por parte de profesionales independientes. ¿Hay algún plazo para hacer esta reclamación, Enrique? No, porque sobre todo en el tema de cláusula suelo y en el tema de gastos de constitución, ahí se prevé que las hipotecas prácticamente todas siguen abiertas. O sea, el prestatario sigue pagando mes a mes su cláusula. Luego nos hemos encontrado que efectivamente ya ha venido gente a reclamar con las hipotecas ya canceladas. Entonces, haciendo una interpretación un poco lasa de lo que es la ley y sobre todo el Código Civil, podemos entender que hasta pasados 4 años desde la cancelación puede seguir reclamando tanto gastos de constitución como el tema de la cláusula suelo. ¿Cómo actuáis desde UC Cantabria? Cuéntanos dónde están las oficinas y el horario que tenéis de atención al público. ¿Qué es lo que tiene que hacer aquel cliente que hoy nos esté viendo, que esté en alguna de estas situaciones y se quiera poner en contacto con vosotros, Enrique? Sí, la asociación está en la calle San Fernando, de aquí de Santander, en el número 16, portal 3, Entresuelo J, en la popularmente conocida como Plaza de las Cervezas, y tiene un horario de atención de 10 a 2 y de 5 a 7 y media, con cita previa, porque es diferente. Como son diferentes las características y condiciones de cada uno de ellos, es diferente para luego poderle atender personalizadamente, bien a través de la asociación o a través de algún profesional. Estamos allí, o están allí, de 10 a 2, de 5 a 7 y media, de lunes a viernes, y el teléfono de contacto es el 942-244-009. Estamos abiertos ahí para informarles personalizadamente a cada uno de los afectados. En este caso, la recomendación principal que hacemos desde aquí es que se informen para saber si deben o no reclamar, ¿no? Efectivamente, porque lo que se prevé a partir de ahora es que las entidades bancarias también tienen un poco el pie cambiado, porque pensaban que iban a ganar la sentencia esta de diciembre del 2016 y ha sido un poco sorprendente para todos que efectivamente ellos la hayan perdido y el consumidor la haya ganado, es un poco sorprendente. Entonces, lo que no sabemos muy bien, aunque ya empieza a sacar un poco, por decirlo así, un poco la patita, cuál va a ser la actitud del banco. Entonces, la actitud del banco seguramente va a ser empezar a coger a llamar a la gente, empezar a mandarle burofaxes, a intentar que la gente venga donde el banco para meterle otra vez las mismas circunstancias. Entonces, yo afortunadamente no tengo hipoteca, pero me pongo en el pellejo de una persona que haya sido afectada por las preferentes, por comisiones bancarias, por cláusula suelo, por gastos de constitución. Entonces, esa persona tan afectada en todas o en cada una de ellas, yo sospecho que no va a tener mucha confianza en acudir al banco y firmar lo primero que se le ponga por delante, que es lo que no debería hacer. Bueno, pues Enrique, muchísimas gracias por los consejos de hoy y por el trabajo que hacéis desde las asociaciones de consumidores para defender a los clientes, sobre todo en asuntos como este. Muchísimas gracias. A vosotros, buenos días.